y le sirvamos de todo corazón, ¿no? Y con gozo en nuestro corazón. Y ya está. Que Dios les bendiga. No sé si... ¿Quieres hacer la canción? Gloria a Dios. Connie, Sí, Cuán importante es mantener el fuego del Espíritu Santo encendido, ¿no?, en nuestra vida. Creo que hay una canción del pastor Daniel que es de la zarza, ¿no? Que dice: quémame, 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 tan solo una vez, otra vez. Bueno, sí. Cuán importante es, ¿no? Vamos a pasar al momento de los diezmos y las ofrendas, que está a cargo de la hermana Paola. Si puede estar pasando. Amén. Gloria a Dios. Y después estaremos anunciando lo que vendría a ser el siguiente mes. Bueno, un día. ¿Cómo la recibimos a la hermana? Un aplauso para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Los invito a que se pongan de pie para que oren por el diezmo y la ofrenda que tienen para Dios en este día. Amado Dios, en este momento, Señor, te queremos dar gracias por la bendición de aquellas personas que tienen su trabajo, Señor, que son obedientes a tu palabra, Señor, que traen, Señor, sus primicias al alfolí, Señor, para que tu reino crezca, Señor. Bendícelos, Señor, a ellos, Señor. Prospérales, Señor. Multiplícales la obra de sus manos, Señor, lo que tú le has dado, Señor. Que no le falte nada a su familia, Señor. Bendice también a aquellas personas que están sin trabajo, Señor. Que seas tú abriendo caminos y puertas de bendición, Señor, de trabajo, Señor. Que ponga en su corazón el deseo de dar con amor para tu casa, Señor, para que crezca, Señor, este reino, Señor, que es tuyo, Señor, para tocar más vidas, Señor, por medio de tu palabra, Señor, del internet, Señor, de las personas que salen y predican tu evangelio, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, a los pastores, a su familia, Señor, a todos aquellos, Señor, que estamos aquí, los que no están en este momento, Señor. Pon el fuego en su corazón, el deseo de venir a tu casa, Señor. Que aquí, Señor, se siente tu presencia aún más, Señor, que estando solos en casa, Señor. Reunidos somos más, Señor, en ti, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor. Bendícenos, Señor, en este nuevo mes, Señor, que va a empezar en esta semana, Señor. Guarda a nuestros hijos, Señor. Bendice la generación joven de esta iglesia, Señor. Escribe, Señor, tus mandamientos, Señor, altar a nuestros corazones, Señor, para no olvidarnos de ti y de tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El anuncio es que el 12 de septiembre nos estará visitando el pastor Antonio Selma. Y si puede estar apuntándoselo en el calendario como un día especial, aunque todos los domingos son especiales, para que pueda invitar a un amigo y para que puedan escuchar la palabra del Señor a través del pastor Antonio Selma. Amén. Y la lista de septiembre ya se estará haciendo. Les recuerdo, hermanos, que si cada domingo pudieran echarle un vistazo a la foto que pasa la pastora, para no así caer de sorpresa, ay, me tocaba hoy, no me tocaba. Así que para que puedan estar atentos, ¿no? al planning, ¿cómo se dice? Lo establecido, ¿no? Y bueno, dicho esto, pasamos a la hora de la palabra, a la prédica, que la trae la hermana Miguelina.
que sí puede estar pasando. Y vamos a invitar a la hermana Karina, si puede estar orando por ella, por su vida. Amén. Gloria a Dios por sus vidas, por las siervas del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por vamos a orar por la hermana, coger de su mano. Vamos a orar por la hermana Miguelina, ya que la palabra es bendita, ¿no? Para que el Señor nos hable a través de su vida y salgamos llenos, ¿no? Llenos de su palabra, que la palabra vivifica, ¿no? Bueno, los invito a ponerse de pie, extiendan sus manos, hermanos, vamos a bendecir todos juntos a la hermana Miguelina. Padre amado, gracias te damos, Señor, por la vida de nuestra hermana que va a traer la palabra hoy. Señor, úsala, habla a través de ella, que cada palabra, Señor, entre en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón, Señor, que quede grabada en nuestra retina, Señor, y que podamos ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que tú la uses en gran manera hoy. Trae palabra a tu pueblo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, la bendecimos. Amén. Gracias, hermana. Gracias a todos. Está de más decirle que es un privilegio poder traer la palabra de Dios. No soy digna de tal encomienda, pero gracias a Dios que Él se complace en lo vil, en los menesterosos, y aún así nos permite llevar su santo evangelio. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Isaías 53. Yo sé que este es un capítulo que todos conocemos, pero no voy a centrarme totalmente en el capítulo de Isaías 53, sino en una parte para llevar a cabo el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero comentarle que este capítulo de la Biblia, Isaías 53, es de suma importancia. Todos sabemos que anuncia la muerte del Señor Jesucristo. Y tan importante es ese capítulo de la Biblia que para los judíos ni siquiera reconocen de quién están hablando en este capítulo, porque ellos prefieren tergiversar las escrituras y decir que se refiere al pueblo de Israel, pero no se refiere al pueblo de Israel, se refiere a una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer completo porque es corto, son 12 versículos, a pesar de que nos vamos a enfocar en el versículo 10. Vamos a ver si no me falla la... Y el 11, en una parte específica. A mí siempre me llamó la atención esa palabra de Isaías que dice en el versículo 10, la B, dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto, el 11, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Bendito sea el Señor. Sabemos que este capítulo está hablando de nuestro Señor Jesucristo claramente, y vamos a comenzar leyendo. Dice: ¿quién ha creído a nuestros anuncios, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos. Gracias por esta oportunidad, Señor. Tú sabes que es con mucho temor que me paro aquí para llevar tu palabra, pero sé que es tu voluntad que anunciemos tu evangelio. Señor, muchas gracias. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento y que tú nos permita, Padre, entender la magnitud de lo que vamos a tratar hoy. Padre celestial, muchas gracias. Bendice tu palabra, abre nuestro entendimiento, llénanos de tu Santo Espíritu y revélanos tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Pero por sobre todo, Señor, revélanos tu amor, tu perfecto y gran amor que te hizo venir a morir por nosotros. Gracias, Padre celestial. Bendito sea en el nombre de Jesús. Amén. Pues dice la palabra en Hebreos, no voy a buscar la cita, pero yo sé que a ustedes les sonará familiar cuando le diga que por el gozo puesto delante de él padeció la cruz, vino a morir por nosotros. O sea que el Señor no se enfocó en el proceso, no se enfocó en el dolor, sino en el fruto, en lo que iba a haber más adelante. Y la grandeza de Dios es tan grande que cuando Él vino a esa cruz, o cuando decidió bajar, no pensó en lo que iba a padecer, sino en ti, en mí, en nosotros. Él nos veía a nosotros, Él nos vio, y en nosotros está satisfecho. El mensaje de hoy le he puesto prosperando en la voluntad de Jehová. Dice la palabra de Dios: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor quiere, nuestro Señor prospera su voluntad en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros hemos prosperado en la voluntad del Señor. Eso es lo que queremos compartir hoy. Nosotros alcanzamos
el Señor ve su voluntad prosperada en nosotros cuando nosotros tenemos amor. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios en nosotros. Un amor que nos empuja, que nos contriñe, que nos hace acepto en Él, amado. El amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos entenderlo. Nuestra mente humana no es capaz de entender la grandeza del amor de Dios. Bueno, gracias. Estoy ronca, pero no importa. Gracias. Yo quiero que miremos que cuando el Señor decide venir a la cruz y salvarnos, morir por nosotros, por todo el mundo, pero por sobre todo, por sus hijos, por lo que Él escogió, por un remanente, porque Dios tiene un pueblo. Todos somos creados por Dios, todos somos criatura de Dios, pero dentro de todo ese conglomerado que Dios ha hecho, Dios tiene siempre un remanente, y ese somos nosotros, ese es su pueblo. Dios nos mira desde tiempos antiguos, de que nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos, y pensó en nosotros, nos vio, viendo que nosotros podíamos prosperar en amor, en su amor, su voluntad. Y fue ese el fruto que Él vio, que dice aquí, verá el fruto de su aflicción. Él no le importó ser afligido tal punto hasta la muerte. Dice su palabra arriba que es experimentado en quebranto. La verdad es que no puedo ni siquiera imaginar a qué se refiere, porque yo entiendo de quebranto. Sí, he sido quebrantada y gracias a Dios, pero el Señor es experimentado en quebranto. O sea, Él tiene experiencia en el quebranto, en la humillación, en la aflicción. Todas esas cosas las conoció el Señor al dedillo, pero no porque Él la mereciera, sino por lo que nosotros íbamos a padecer, por lo que nosotros íbamos a vivir, porque nosotros íbamos a pasar, por lo que nosotros íbamos a hacer. Y Él se hizo hombre para entendernos, para saber por cada situación que nosotros podemos pasar, por cada circunstancia. Él sabe si tenemos hambre, si tenemos sueño, porque Él tuvo hambre, Él tuvo sed. Todas nuestras debilidades humanas, el Señor la vivió, aún siendo Dios, para aún entendernos más por su amor, por su misericordia, porque su amor es tan grande que dice en Juan 16, que todos lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Ahora, pero la omnipotencia del Señor, su grandeza, no solamente es para el que cree, sino que es Él mismo que te permite creer. El creer es un don de Dios para nosotros. Nosotros somos privilegiados de poder creer en Dios, porque solamente podemos llegar a Dios porque Él nos atrae. Su palabra dice, creo que busquemos en San Juan, en el capítulo 6, versículo 44. El que lo tenga, por favor, que lo lea. Y quiero también que busquen Mateo 11:27. Estoy buscando la pantalla aquí atrás, pero no. Juan 6:44. Bendito sea el Santo de Israel. Amén.
Dice la palabra de Dios que no somos capaces de venir al Señor por nuestra propia cuenta. Para que vengamos al Señor, es Él que nos atrae. Primero tiene el Padre que traernos al Hijo y luego el Hijo llevarnos al Padre para que nosotros podamos conocerle. Pero Dios se ha complacido que este grupito que esté aquí le conozcamos. Somos unos privilegiados porque Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? No lo entiendo. Yo no lo entiendo. En mi cabeza no cabe. Pero lo acepto y lo creo. Porque su palabra lo dice. Y hay muchas cosas que mi cabeza no me permite entender sobre las Sagradas Escrituras, sobre la preeminencia del Señor, sobre su grandeza. Pero gracias al Señor que me permite creerlas y las creo. Porque no puedo entender cómo pudo verme desde antes de la fundación del mundo, cómo pudo saber que iba a estar aquí. Pero así fue. Dios sabía que íbamos a estar aquí hoy porque a Él no se le escapa nada. No hay nada al azar en el Señor. Dios todo lo tiene en sus manos, todo lo tiene bajo control. Y si nosotros entendiéramos que no hay nada que se escape al Señor, podríamos entonces vivir confiados, podríamos vivir tranquilos, porque cada cosa que pasa está en las manos del Señor. Y Dios nos ama de tal manera que si dice Él en su palabra que un pajarillo no cae en tierra sin que sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿acaso somos nosotros menos que un pajarillo? Nosotros somos mucho más. Somos mucho más. Él no vino a morir por un pajarillo, Él vino a morir por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Desde que nos formó, desde antes de formarnos, desde que al Señor se le ocurrió crear el hombre, desde siempre Él pensó en que estemos con Él. Él nos amó, dice su palabra, pero tenemos que entender que no es porque somos buenos, que no es porque nosotros, bueno, yo soy buena persona, acepté al Señor. ¿Sabes qué? Hace un tiempo, cuando alguien me decía, yo soy cristiano, digo yo, ay, qué inteligente eres. Yo le decía, porque yo creía que las personas venían al Señor porque eran inteligentes. Bueno, la palabra de Dios dice en Juan, cuando comienza el evangelio, dice que Juan le decía, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, yo pensaba que cuando tú venías al Señor, es que inteligencia tuya, eso era una astucia de la persona, pero no es así. Tú vienes al Señor porque Dios tiene misericordia, porque Dios te atrae, porque Dios te escoge, porque el amor del Señor te conmueve, te llega y te permite creer. Porque no todos tenemos ese privilegio. Nosotros les amamos porque Él nos amó primero. Y ojalá todo lo que nosotros hagamos sea exactamente movido por el amor. Porque la única manera es que la voluntad de Jehová Buenas, ¿me escuchan? Mateo 11:27, por favor, alguien que lo lea. El que lo tenga, por favor, Mateo 11:27.
Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos conocer a Dios en nuestra propia fuerza, no podemos conocer a Dios en nuestro propio entendimiento, solamente podemos conocer a Dios porque el Hijo nos lo revela. Y nosotros conocemos al Hijo porque el Padre nos atrae. O sea, esto es solamente obra de Dios por todas partes. Nosotros somos un milagro del Altísimo. Por eso tenemos que saber que Dios nos ama, nos amó desde antes de la fundación del mundo y que nuestras vidas es valiosa para el Señor porque Él dio su vida para con nosotros, para salvarnos. Juan 13:35, este lo buscaré yo porque estoy en Juan. Y dice, en esto conocéis todos que sois mis discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. La palabra de Dios dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La única manera en que la voluntad de Jehová es prosperada en nosotros es cuando amamos. La palabra dice, en esto conocéis que todos que sois mis discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. Lo que a nosotros nos identifica como discípulos del Señor es el amor. Si no hay amor, no somos de Él, porque la palabra de Dios dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Yo quiero también que leamos en Deuteronomio 7:7, porque particularmente yo en mi ignorancia me creía inteligente, porque acepté al Señor, porque creo en el Señor, pero no es de vosotros, no es de nosotros, es don de Dios. Si nosotros venimos al Señor, Él porque Él en su misericordia nos amó y no le importó lo poca cosa que somos o lo poca cosa que éramos y nos escogió. Él no nos necesita. Precisamente estamos aquí por la poca cosa que somos realmente, porque a los inteligentes, a los sabios, Dios lo ha desechado y ha escogido a lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Eso somos nosotros, lo vil, lo menospreciado de este mundo. Pero Dios le ha placido amarnos desde antes de la fundación del mundo. Él nos ama. Y somos salvos ahora porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. No porque lo que nosotros hayamos hecho. Porque si es por lo que hayamos hecho, nos merecemos el infierno porque todos hemos pecado. Y estamos destituidos de la gracia de Dios, dice el Señor. En Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido, sino porque os amó. Dios escogió al pueblo de Israel, un pueblo pequeño, un pueblo insignificante, el ombligo del mundo. ¿Por qué? Porque le amó. No es porque son mejores que nadie, no es porque son la última Coca-Cola del desierto, es porque Dios le amó. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Dios nos ha escogido a nosotros, no porque seamos la gran cosa, no porque seamos inteligentes. Él nos ha escogido porque nos amó. Nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra de Dios, dice Juan, en esto conocemos todo que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos a los otros. Solo la voluntad del Señor es prosperada cuando amamos, cuando andamos en amor, cuando vivimos en amor, cuando dejamos que el amor de Cristo nos empuje, nos contriña, nos
nos mueva. La palabra de Dios dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja. No se puede. Una vez una persona me dijo, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Señor, cuando usted ama, usted da. Y todo el que ama tiene que dar. Si amamos a Dios, tenemos que darle. Nosotros tenemos nuestras vidas para Él. Podemos rendirnos para que Él haga su voluntad en nosotros. Podemos darle gracias cada día. Podemos alabarle, darle sacrificio de alabanza, aun cuando estemos tristes, aun cuando no tengamos nada, aun cuando las cosas nos vayan mal. Podemos darle gracias al Señor, porque si le amamos, algo le vamos a dar. Tenemos que darle, porque Él nos ama, porque nosotros le amamos, y el amor nos empuja a ser, a actuar, a dar. Dice en 1 de Juan 4, vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Bendito sea el Santo de Israel. 1 de Juan 4, 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos que para que el Señor o para que nosotros lleguemos a Dios es a través de Cristo. Nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. Ahora, el que conoce al Hijo conoce al Padre, pero no se puede conocer al Padre sino por el Hijo o a quien Él se lo da a conocer. Pero cuando el Señor Jesucristo resucitó, dijo que nos daría al Consolador. La palabra de Dios dice que Dios es amor. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La evidencia de que somos hijos de Dios es porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Dios? La palabra de Dios dice que el fruto, o sea, del Espíritu es amor. Nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener amor en nuestros corazones. Cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida debe ser guiado por nuestro amor a Dios y por nuestro amor al prójimo. Y cuando nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Dios y por amor al prójimo, que inmediatamente tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú amas a tu prójimo como a ti mismo, porque si amas a Dios, amas a tu prójimo. Si tú amas a Dios, por amor a Dios, tú no le vas a hacer daño a las demás personas. O sea que si amas a Dios, automáticamente amas a tu prójimo y te amas a ti mismo. Por eso dice la palabra de Dios: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, te amas a ti. Si amas a Dios, amas a tu prójimo, porque es una cadena.
Ahora, lo que el Señor quiere en nosotros bendito sea el Señor. Ahora sí. Y dice Isaías, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Esa satisfacción que el Señor tiene en nosotros, que cuando ve el fruto de lo que Él pasó, ese gozo que tuvo por lo que veía, es cuando ve en nosotros formado a su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Dios quiere formar a Cristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Pero la única manera es que Jesucristo es formado en nuestras vidas es cuando amamos a Dios, cuando reconocemos el amor que Él tuvo para con nosotros y caemos rendidos a su amor y queremos ser como Él. Y la única manera en que podemos ser guiados por el Espíritu de Dios es cuando amamos. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Si tú amas a tu hermano, tú le soportas. Si tú amas a tu hermano, tú lo aceptas. Si tú amas a tu hermano, tú le vas a tolerar. Porque el amor todo lo tolera, todo lo cree. Ahora, tú dirás, pero es que si no lo siento, yo no siento amar a nadie. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. La palabra de Dios dice que no escogió a Israel porque eran un gran pueblo. Les escogió porque le amó y quiso continuar el pacto que le hizo a Abraham. O sea, una de las cosas que hace el amor es que nos compromete. El amor crea en nosotros compromiso. Cuando nosotros amamos, estamos comprometidos. Y no es un sentimiento, no es que si lo siento, no, que yo no siento pedirle perdón a esa persona. No es que lo sienta, es que le pida perdón por obediencia al que tú dices amar, que es al Altísimo. Si tú amas a Dios, independientemente de tus emociones o tus sentimientos, si dices que amas a Dios, tomate la decisión de amar a Dios porque Él te amó primero, entonces actúa en consecuencia a eso que dice hacer. La única manera en que podemos nosotros vivir conforme al Espíritu Santo o dejar que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo es si amamos. Es el amor lo que nos permite reflejar el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor, si amas, no te enojas con la persona que ama. O te puede enojar por un rato, pero se te pasa. Porque eso hace Dios con nosotros. Dios no permanece enojado con nosotros si nos arrepentimos y nos disculpamos y le pedimos perdón. Y cuando nosotros amamos a Dios y por ende amamos al prójimo, no permanecemos enojados. No importa, no es que esa persona me hizo, fue el que me ofendió. ¿Qué más da? ¿Qué más da que haya sido el que te ofendió? Tú eres que le ama, ve y acércate y dice, mira, discúlpame si te he ofendido. Porque el amor no tiene orgullo. El amor no es orgulloso. No busca lo suyo, no guarda rencor. La única manera en que es que el Espíritu Santo
hace la obra de Dios en nosotros es por medio del amor. Y la única manera en que el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en nuestras vidas es cuando amamos y tomamos el compromiso de hacer la voluntad de Dios por amor a Él, por amor. El que ama no tiene orgullo, el que ama no es altivo, el que ama es humilde. El amor nos hace humilde. Y el mayor ejemplo de amor y humildad es Jesucristo. Dice Pablo que haya pues este sentir que hubo en nuestro Señor Jesús, que habiendo sido Dios, igual a Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Esa humillación que el Señor hizo fue muestra de amor. Dios se humilló a tal punto por amor a nosotros. Toda su gracia que ha tenido con nosotros es porque nos ama. Todo lo que hace es por amor a nosotros. Dios todo lo ha sufrido, todo lo ha padecido por amor a nosotros. Nunca vamos a llegar por más, aún no pasemos esta vida que tenemos aquí, nos la pasemos sufriendo, nunca vamos a llegar a la estatura del sufrimiento de Cristo. Porque Él fue experimentado en quebranto. En eso tenía experiencia. Nosotros podemos pasar situaciones difíciles, pero el Señor tenía experiencia. Él fue experimentado a su corto 33 años que vivió en esta tierra. Dios nos entiende más de lo que nosotros pensamos. Dios nos ama más de lo que nosotros pensamos. Y gracias a Dios que nos ama tanto, porque no somos merecedores de tanta gracia, no somos merecedores de tanto amor. Yo deseo que nosotros reconozcamos la grandeza del Señor y que nosotros nos rindamos al amor de Dios y que decidamos amar al prójimo, aunque sea un poquito de como nos ama Dios a nosotros. Es cierto que el amor de Dios es incomprensible. Nosotros no podemos, no nos llega al entendimiento el amor del Señor. Pero la palabra de Dios dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos. Entonces, nos echamos a un lado los sentimientos y obedecemos. Que no lo siento, no pasa nada. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Que ya cuando obedece, Dios está viendo que está haciendo por lo menos tu esfuerzo, está permitiendo que el Señor haga la obra en ti. Porque no hay manera más fácil de negarse a sí mismo que cuando amamos. No podemos negarnos a nosotros mismos si no amamos. Es el amor lo que nos permite bajar de nuestras alturas, de los que nos creemos. Cuando nosotros entendemos cuánto nos ama el Señor, que no somos merecedores de tanto amor, que no somos merecedores de tanta gracia, entonces nosotros empezamos a ser un poquito más compasivos con los demás. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Él se sacrificó por nosotros, no es porque lo merecemos, es por su amor, es por su gracia, es por su misericordia. Gracias, Padre Celestial. Y como les digo, no alcanzo a entender el amor de Dios, pero lo creo, lo acepto y quiero aprender a amar como el Señor amó, a tal punto
que pueda menospreciar esta vida. Que esta vida no tenga ningún tipo de validez cuando se trata de Jesucristo. Y hasta que nosotros no aprendemos a amar tanto a Dios que podamos menospreciar nuestras vidas, es que no hemos entendido el amor de Dios, la grandeza de su amor. Porque si desde antes de la fundación del mundo Él nos amó, si desde antes de la fundación del mundo Él nos escogió, nuestras vidas están seguras y guardadas en Cristo. Este solamente es un cuerpo que Dios nos permite tener aquí para su propósito. Dios nos ama tal como somos, con nuestras debilidades, con nuestros fracasos, con nuestras luchas. Gracias a Dios, porque me ama, porque nos ama con todas nuestras debilidades. Porque si no, el infierno nos quedaría pequeñito a todos. Gracias a Dios por esa misericordia. Hasta aquí hemos terminado y vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre porque eres digno de alabanza, digno de adoración. Yo te ruego, Padre Celestial, que tú nos abras el entendimiento, Padre Celestial, para entender tu grandeza, para entender tu omnipotencia, para entender, Padre Celestial, aunque sea un poco, de tu gran amor, de tu misericordia. Enséñanos, Padre Celestial, a amar como tú, a sentir como tú, a vivir como tú y a hacer lo que tú quieras que seamos en esta vida. Padre Celestial, gracias, Padre Celestial. Ayúdanos a cumplir tu propósito en nosotros, porque todos tenemos un propósito por el que estamos en esta tierra. Ayúdanos a descubrir y andar en él, Padre Celestial, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración y vamos a ir terminando. Vamos a cantar una canción, le damos gracias a Dios por su esfuerzo, por estar en la casa de Dios. No es fácil, ¿no? Uno quiere quedarse en la casa, quiere estar descansando, ¿no? El domingo se hace cortito, el sábado también, pero le tenemos que dar a Dios algo de todo lo que Él nos dio. Le damos gracias a Dios por la palabra de Dios. Sin amor no hay nada, hermano. El que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios. Y a mí siempre me lleva a cuando yo estaba de novio con mi esposa y caminaba por ahí, caminaba a la noche solo y iba a verla. Yo digo que cruzaba mares, ríos, selvas y llegaba y la veía. El amor, lo que hace el amor, ¿no? Así que la pregunta es, ¿usted ama a Dios? ¿Qué es lo que no haría por estar con Dios, no? Y encima nos regala la vida eterna. Vamos a hacer una oración y nos vamos a estar despidiendo. Mañana llega el hermano Damián. No sé cómo está la hermana Mirta, pero a ver si terminan tantas vacaciones en el hospital. Y nos volvemos a incorporar todos juntos nuevamente. ¿Cerraste internet ya, pa? Podemos cerrar la transmisión. Ahí el hermano Pedro, un momentito, el hermano Pedro me puso un WhatsApp y le voy a mandar mi móvil de nuevo y ya vamos a estar en contacto. Gracias. El hermano Pedro.